Ayer se conocía la información de 2 médicos fallecidos por COVID en la provincia de Santa Fe, uno de aquí de Esperanza, y la situación que vienen relevando hospital por hospital sobre la ocupación de camas críticas, en algunos casos mucho más complicados, como es el caso del Hospital Cuyen, un poco más liberado, con ocupaciones del orden del 50% en el Iturraspe, y la pregunta es, ¿hasta cuándo aguanta el sistema? Se la vamos a trasladar a quien está en contacto con nosotros, quien es epidemióloga, que también formó parte del Ministerio de Salud en el gobierno anterior, es Andrea Uboldi. Andrea, buena mañana, bienvenida a Arriba Santa Fe, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, la pregunta es esta, ¿está preparado nuestro sistema de salud para estos vaivenes que estamos teniendo con los picos de contagio? Bueno, en principio el sistema de salud durante todo este tiempo se fortaleció y se reforzó con la idea de poder dar una respuesta adecuada. El gran tema es cómo se van presentando estos casos y qué volumen de casos tenemos. Entonces, lo que se viene monitoreando mucho es cantidad de casos que se presentan, cómo es la circulación en las distintas localidades y ciudades y sobre todo esto que ustedes mencionaban, la tasa de ocupación de camas, que determina muchas veces este límite, ¿no? Así que en este sentido el sur de la provincia de Santa Fe está bastante complicado en este momento, estamos hablando de Rosario y Venado Tuerto, y bueno, la ciudad de Santa Fe tiene la posibilidad de una respuesta, pero se está monitoreando muy de cerca para evaluar qué otros elementos o qué otras digamos, ideas hay para poder contener y enlentecer, sobre todo porque uno no va a poder eliminar este virus, pero sí enlentecer la posibilidad de los contagios para que sobre todo se pueda tener en cada uno de los casos y que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Santa Fe y por supuesto de todas las localidades que alimentan la derivación hacia la ciudad de Santa Fe tengan una respuesta adecuada. Andrea, el domingo por la noche el gobernador habló de la necesidad de entregar en comodato respiradores a sanatorios porque dice que no hay el personal suficiente o suficientemente capacitado dentro de lo que es los efectores públicos para seguir ampliando las camas. ¿Esto es así? Bueno, yo tengo una opinión un poco diferente. Me parece que el personal de la provincia de Santa Fe, sobre todo en las grandes ciudades, está. Me parece también que es importante este acuerdo público y privado con que siempre hemos trabajado en todos los inviernos. Quizá, y particularmente con el caso de los trabajadores, me parece que hay que hacer una mesa de encuentros porque hay algunas situaciones laborales que quizá están influyendo. Recuerden que han estado estos trabajadores del personal de salud de paro, de médicos, de ambos sindicatos, y me parece que en este contexto, sobre todo, donde uno tiene que nuclear a todo el personal de salud necesario, es importante esta mesa de encuentros. También recordar que cuando uno, digamos, tiene estas situaciones críticas, debe hacer una reorganización de su personal de salud, buscar dónde están aquellas personas que están más capacitadas y apelar a toda una reorganización. Muchos países lo han hecho, incluso también provincias vecinas como provincia de Buenos Aires y también Ciudad de Buenos Aires, en revisar quiénes son los intensivistas y qué otras especialidades, digo, que tienen, digamos, capacidad quirúrgica o capacidad de atención de pacientes críticos pueden estar sumándose. Me parece que se trata de eso y, por supuesto, también articular con el privado para expandir la capacidad de oferta. Andrea, ¿qué etapa, si se puede evaluar, estamos transitando ahora? Porque en un principio se habló de una fecha determinada a la cual podía llegar el pico de la pandemia, después esa fecha se fue estirando. ¿En qué etapa estamos hoy? Bueno, en el sur de la provincia, que me parece que, como yo mencionaba, es donde estamos un poco más complicados, estamos en un ascenso de esa curva famosa que todos mencionamos, que la curva no hace más que reflejar los casos que día a día se van presentando vinculados por un contagio que ocurrió hace una semana o 15 días atrás. Entonces, en el sur te diría que estamos bien en una etapa de ascenso franco, llegando a lo que en algún momento se consideró como pensar en el pico, o pensar en una meseta, o pensar en una etapa o un escalón, como le querramos llamar, todas denominaciones particulares que están vinculadas con una buena capacidad de contagio, y en el caso del sur, un freno, una camilla, un martillo, como le queramos llamar,
a partir del viernes de un cierre de la mayoría de las actividades con la idea de frenar esta posibilidad de ascenso que repercute sobre el sistema de salud. Y con respecto a Santa Fe, ciudad, hay unas proyecciones con respecto también a la posibilidad de este incremento que también tienen que hacer, que creo que en esta semana ya se han reunido las autoridades con distintos espacios para pensar cuáles pueden ser las alternativas de control y estrategias para también desacelerar esta curva que viene también preocupantemente para la ciudad de Santa Fe. O sea, no es ilógico pensar quizás medidas similares a las de Rosario en Santa Fe si los casos no bajan. Sí, esto siempre lo dijimos y no es una cuestión, me parece, de meter miedo a la gente, sino que recordar que no habiendo una estrategia que te evite que la gente se enferme, y sobre todo que se enferme toda junta, uno apela a medidas estratégicas como explicar a la gente por qué, de qué se trata, reservar o guardar a aquellas personas que tienen factores de riesgo o que son mayores de 60, 70, que tienen más posibilidad de tener que internarse o tener complicaciones por la enfermedad, pero también cuando esta situación que vos la vas monitoreando, vas viendo que no alcanzan las medidas en la comunicación, en los acuerdos realizados, en los controles, y esta curva tiene el riesgo de acelerarse de tal modo que el sistema de salud no tenga posibilidad de alojar a toda la gente que necesita ser atendida y sobre todo las camas que vos tenés se van, digamos, ocupando, y como esta calidad de pacientes requiere un tratamiento bastante prolongado, porque son pacientes que en promedio están 15 días en terapia intensiva, tenés que aplicar lamentablemente medidas de freno. Este freno es corto porque no soporta la sociedad mucho más que un tiempo determinado, está vinculado con el periodo de incubación de la enfermedad, que son 14 días, entonces son frenos que uno aplica y luego de ese freno debe levantarlos. Ahora, cada levantada de ese freno tiene que estar acompañada de un fortalecimiento de nuevas posibilidades para decir, bueno, más testeo, más rastreo, más búsqueda activa de los contactos, mejorar el mensaje de comunicación para que la gente lo entienda, hacer alianzas estratégicas con un montón de áreas que te ayuden a difundir este mensaje, a explicar a la gente, a comprometer a la población de dónde estamos parados. Andrea, el cambio de estación, ¿influye en esto de la pandemia y de la duplicación de contagios? Mira, ¿enlentece la circulación viral? La respuesta es sí, pero está vinculada sobre todo con los hábitos o con las costumbres o con las actividades de la gente. Cuando es invierno uno está más adentro, está más encerrado, está con, digamos, la calefacción. Hemos tenido, la verdad, que un invierno bastante benévolo en cuanto a las temperaturas, y esto también condiciona que uno se encuentra menos con el otro o está menos cerca del otro, y cuando viene la primavera o el verano y las temperaturas mejoran, vos tenés más actividades al aire libre. Para la posibilidad de contagio, el estar al aire libre y lejos del otro es mejor que estar encerrado y guardado. Entonces, poder ventilar es más fácil cuando hace calor que cuando hace mucho frío. Y también otras infecciones se suman sobre todo en el invierno. En este año particularmente, la verdad que para contarle a la gente esperábamos o no sabíamos qué iba a pasar con los otros virus de todos los inviernos, como el virus de la gripe, como virus sincicial respiratorio, y la verdad que este coronavirus ha borrado todo lo que está circulando. Todo lo que está circulando es coronavirus. Por eso, para los lugares que ya tienen circulación comunitaria, como es el caso de Santa Fe, uno le advierte a la gente que si uno tiene una bronquitis, que si uno tiene una laringitis, que si tiene una angina o las toses, más allá de que puedan ser fenómenos alérgicos, es altamente probable que sean coronavirus, porque no tenemos otros virus circulando como todos los otros inviernos. O sea que no ha habido peso de otros virus, y es verdad que también ha disminuido mucho de la patología estacional que estábamos acostumbrados en invierno. Tal es así que la situación pediátrica es completamente diferente. Es el primer año que los hospitales pediátricos no tienen sus guardias y su internación y sus terapias llenas. Al contrario, ha habido, por este tema del distanciamiento y por todas las medidas que se han tomado, ha habido una disminución drástica del contagio de estos virus. Pero no significa esto que en el verano, que en el otoño, que en la primavera no tengamos circulación del virus y no haya contagio, porque la medida que también facilita o retrocede el contagio es la conducta humana. La verdad que sí. Andrea, nos quedamos sin tiempo, obviamente seguiríamos charlando un montón sobre este tema con vos. Muchísimas gracias por tu tiempo y que tengas un buen día.
Bueno, muchísimas gracias. Déjame solo decir un mensaje. En este contexto, en la ciudad de Santa Fe, es súper importante que revisemos las salidas innecesarias, que tratemos de programar la salida una vez por semana, tratando de hacer ese día todos los trámites que tenemos, de no reunirnos con otras personas, de pensar que en este momento cada una de las acciones que tomamos como ciudadanos y ciudadanas santafesinas son fundamentales para proteger a mi familia, a mis contactos, pero también a la comunidad. Gracias de nuevo. Buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego.